Hola, hola, bienvenidos una vez más. Qué bueno que estés ahí. Hoy quiero comenzar rápido con lo que tengo para compartirte. Dios me dio un mensaje que yo sé que lo habrás escuchado en alguna otra parte, algo similar, o no, la verdad no sé, pero sé que te tengo que hablar del tema que quiero desarrollar. Simplemente yo soy el mensajero, lo importante es el mensaje, pero me importa que prestes atención y quiero desafiarte, quiero hacer un llamado a tu inteligencia y ponerte un desafío por delante. Y el desafío es el siguiente: eliminar cualquier distracción. ¿Sí? Cuando algo es importante, uno se concentra, le dedica tiempo, le dedica fuerza, y si se trata de escuchar esto importante también, uno pone en práctica lo que mencioné el domingo pasado y en varias ocasiones, la escucha activa. Pongo toda mi atención en eso que quiero escuchar. Si querés realmente escuchar, elimina toda distracción. Esto es decir, elimina. Si no me estás viendo por el celular en este momento, deja el celular de lado. Si no tenés el dominio propio, no el demonio, el dominio propio para ignorar las notificaciones que te vayan llegando, entonces déjalo de lado. Mira con el celular de tu marido, que quizás tenga más dominio, o quédate con el televisor o el monitor de la computadora, con lo que estés viendo. Si solamente me estás viendo por el celular, hace un esfuerzo. No le des bolilla a las notificaciones. Te aseguro que te van a empezar a llamar personas que no te llamaban o no te escribían hace tiempo, porque cuando Dios tiene algo para decirte, hay muchas cosas que se empiezan a oponer y depende de vos, es tu decisión. Cuando llegue el momento que todos rindamos cuentas delante de Dios y Dios te diga ¿por qué no hiciste esto?, le vas a decir, pero ¿cuándo? Si yo no sabía. Y el Señor quizás te muestre este momento y vos le vas a decir, uy, casi lo escuché, pero justo me puse a ver Instagram, las notificaciones del Face, o a responder un mensaje sin sentido en ese momento. Entonces deja todo eso de lado. Y justamente te mencionaba recién, casi escuché el mensaje, pero me distraje. El casi es una palabra muy usada y justamente tiene que ver con lo que te quiero hablar. Casi es algo muy común en nuestro vocabulario, casi está presente esta palabra en la mayoría de las charlas en las cuales hay anécdotas de por medio, algún testimonio de casi logré esto, siempre está presente y lamentablemente casi tiene un contexto, o podemos clasificarla como la palabra más triste del vocabulario. Si no es la más triste, debe ser una de las más tristes, en un contexto de sueños truncados, de proyectos que no lograron realizarse, o de ideas que nunca vieron la luz del día. Eso es de lo que yo hoy te quiero hablar. Ejemplos de casi tenemos, por ejemplo, casi lo logré, casi me recibí, le faltaba un final. Casi le ganamos a Alemania, fue casi gol, casi fuimos campeones del mundo. Para los que somos futboleros, casi me casé. Casi pude serle fiel a mi señora, pero un error lo tenemos todo. Casi hice bien. Casi perseveré en el Señor, casi perdono al que me hirió, pero le escuché a una persona que me dijo que no lo merecía, entonces casi lo perdoné, pero ya no lo perdoné. Casi ayudo a alguien que necesitaba, o casi tomo la decisión correcta. Fíjense, el casi es una palabra engañosa porque da una sensación de cercanía, pero en realidad la diferencia desde el casi al hecho concreto es enorme, es abismal. Si hablamos de estudios, por ejemplo, nosotros siempre hablamos de los universitarios, una célula a la cual estamos poniendo mucha fuerza. David le está poniendo mucha fuerza, pero nosotros como pastores intencionalmente queremos trabajar con ellos. Y he escuchado mucho de ellos, sobre todo de mis hermanos, decir lo siguiente: te falta un final, te falta todo. O te falta una materia, te falta todo. Y esto hace referencia justamente que hasta que no rendís el último final, hasta que no aprobás la tesis, que algunas carreras la tienen, la tesina o el trabajo final, lo que fuera, hasta que no aprobás eso, prácticamente sos igual al alumno que comenzó en primer año de la carrera, incluso que está haciendo el curso de nivelación. Sos estudiante.
podés ser un estudiante más avanzado, pero seguís siendo estudiante. Hasta que no rendís y aprobás ese último examen, sos igual que el que empezó la carrera. No existen títulos de casi abogado, no existen títulos de casi ingeniero, casi médico, casi psicólogo. Lo tengo al Edu, casi licenciado en administración de empresas, casi profesor de música, aunque acá tenemos la figura del idóneo, pero bueno, entre el idóneo y un profesor de música, siempre la prioridad la va a tener el profesor de música. Así que bueno, el casi, palabra engañosa que intenta mostrar que estuvimos a punto, pero al hecho concreto es nada. Hoy vamos a hablar justamente de 3 personas en un relato muy conocido que estuvieron en un casi. Estuvieron a muy poco de lograr algo tremendo, de aprovechar una oportunidad tremenda. Así que nos vamos a manejar más o menos entre Marcos 27, hablando de la Biblia, si lo quieres ir buscando, Marcos 27, Lucas 23, Mateo 27, Lucas 23, Marcos 15. Y si, algunos de ustedes ya más o menos se trasladaron rápidamente a lo que está relatado ahí. Vamos a leer primeramente Mateo capítulo 27, desde el versículo 11 concretamente en adelante hasta el versículo 26. Y esto dice lo siguiente, como siempre lo voy a leer en la versión NTV. El título acá es Juicio de Jesús ante Pilato, personaje conocidísimo. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato a Jesús. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato, aquella mañana él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a los gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía: soy inocente de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Bien, un relato muy conocido por todos nosotros, más allá de la relación que tengas con la iglesia, la cercanía o no, es un relato muy conocido. Y quiero mencionarte algunos puntos para que tengamos en cuenta, puntos que surgen simplemente de observar lo que habíamos leído y que yo considero importante que tengas en cuenta. Primero, Pilato estaba frente a Jesús. Pilato estaba frente al Mesías, estaba frente a Dios. Recordemos que Jesús y Dios es lo mismo. Entre líneas, en el diálogo que por ahí está más concreto en Lucas, la parte que quiero resaltar, pero entre líneas lo que estaba pidiéndole Pilatos a Jesús era que se defendiera, que le diera un motivo para liberarlo. De hecho, él
lo encontraba inocente. Sin embargo, dice la Biblia acá en lo que acabamos de leer, que él, Jesús, se mantuvo en silencio. Ahora, versículo 18, concretamente de lo que acabamos de leer, él sabía muy bien de la inocencia de Jesús. Sabía que la mafia religiosa del momento lo hicieron arrestar por envidia. Otro punto importante, la esposa de Pilato le avisó que era inocente, le advirtió: no tengas nada con este tipo, anoche tuve unas pesadillas tremendas por causa de él. Nuevamente, un aviso. Ahora, los líderes religiosos del momento, menciona acá, manipularon a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y que ejecutaran a Jesús. Una manipulación tremenda. ¿Qué hace Pilato? Me gusta acá si pueden buscar en Lucas 23, no me acuerdo bien el versículo, donde está narrada esta misma historia. Lucas es más detallista. Lucas menciona que en dos oportunidades concretamente, Pilato quiere liberar a Jesús. De hecho, lo único que dice Pilato, lo mira a los fariseos, a todos los religiosos ahí, mafiosos del momento, y le dice: no lo encuentro culpable de nada, es inocente. Voy a mandar a azotarlo, que lo azoten y lo libero. Se enojan y nuevamente siguen insistiendo, y Pilato nuevamente les dice: no, lo investigué, hablé con él, lo interrogué y no hallo culpa en él, es inocente. Digamos, como consuelo, como para tratar de tranquilizar un poquito a los sacerdotes y todos los que estaban ahí, le dice: voy a mandar a que les den un par de azotes y lo libero. La tercera oportunidad, y vuelve a insistir la gente, y se empieza a armar una turba manipulada justamente por estos religiosos del momento, afuera de la casa de Pilato, y Pilato, por miedo, termina cayendo en esta actitud. Se lava las manos, no se arriesga a decidir por miedo a la multitud, y por no decidir terminó justamente decidiendo mal. De hecho, no decidir implicó justamente la ejecución de Jesús. De hecho, Pilato casi lo libera. Fíjense que estuvo en 2 intentos que lo quería liberar porque no encontraba ninguna razón para condenarlo a muerte. Casi lo logra. Él sabía que era inocente, estuvo frente a Jesús, estuvo frente a Dios y no se dio cuenta. Ahora, esto de lavarse las manos, intentar hacer lo correcto, pero terminar torciendo en favor de lo que pide la mayoría, justamente es lo que muchas veces conocemos como populismo. Es cuando Pilatos termina transando, pero bueno, ese será otro tema para hablar en otro momento. Y el versículo 25, que lo quiero mencionar y resaltar, simplemente por un detalle, es algo terrible. Pilato se lava las manos y me dice: yo no me hago cargo, la responsabilidad de ustedes. Y el pueblo responde: nosotros vamos a responder, y nuestros hijos. No solamente que en ese momento se condenaron ellos, sino que condenaron a sus generaciones por causa de esto que habían hecho. Simplemente como un detalle, porque sinceramente ese versículo da para un mensaje totalmente aparte, pero es importante que lo tengan en cuenta. Otros personajes, más o menos, que están en este mismo contexto de la crucifixión de Cristo, están en Marcos. Está en el mismo capítulo, se menciona, pero quiero ir a Marcos, capítulo 15, versículo 24. Marcos, capítulo 15, versículo 24, y dice lo siguiente, es un solo versículo, y son los soldados, los personajes. 24. Acá está, dice: después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Otro de los personajes que te quiero hablar son los soldados que estaban bajo la cruz. Terminan de crucificar a Jesús y lo que hacen es sortear su vestimenta. Quién se quedaba con el cinto, quién se quedaba con la túnica, con las sandalias, con el manto, etc. Lo sortearon, estaban ahí nomás de Jesús, mientras Jesús agonizaba colgado en la cruz, porque fue esta escena, apenas lo terminan de colgar, ellos se reparten sus vestiduras, se reparten el botín. Ellos estaban viviendo
estaban siendo testigos de un momento que iba a quebrar la historia en dos, de lo cual 2020 años después aproximadamente, seguimos hablando de esta parte de la historia. Y ellos estaban ahí, pero sorteándose las vestiduras. De hecho, bueno, ese va a ser otro punto más adelante. Otro punto que quiero que se destaque acá de este versículo, que solamente de este versículo podríamos sacar muchas cosas, es que recién estos soldados se dan cuenta que realmente era el Hijo de Dios cuando tiembla la tierra y cuando se oscurece la tierra. Recién ahí caen que a quien habían crucificado era realmente Hijo de Dios. Pero fíjense, estaban a centímetros. Y una tercera persona, un tercer ejemplo, está en Lucas, ¿sí? Lucas capítulo 23, que lo tengo que buscar también, Lucas capítulo 23, versículos, vamos a leer desde el 39 al 44, que también es el mismo relato, la misma historia, pero intencionalmente me gusta más como lo narra Lucas. Vamos desde el 39. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Puntos de esto que acabamos de leer. Un ladrón recrimina al otro por su falta de temor. Otro punto, el ladrón reconoció la inocencia de Jesús. Este ladrón reconoció quién era Jesús. El ladrón reconoció también su condición y que él merecía el castigo por el cual estaban pasando. El primer ladrón estuvo cerca de Jesús y casi aprovechó la oportunidad de su vida. Quizás estaba a la misma distancia que el otro, pero su actitud fue distinta. Fue desafiante hacia Dios, fue de burla y fue buscando el beneficio propio. El segundo ladrón no solo reconoció que Jesús era Hijo de Dios, sino que le rogó misericordia, reconociendo su condición. Le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón, en el último segundo de su vida, ya cuando no le quedaba nada, se estaba extinguiendo la vida en él, patea literalmente las puertas del infierno, que las tenía abiertas de par en par y que lo estaban esperando muy ansiosamente, las cierra de una patada y obtiene el boleto al paraíso. En el último segundo de su vida noquea ese destino que estaba determinado para él. Ahora, ¿cómo traemos esto a la práctica, a la vida real? ¿Qué podemos sacar acá que nos sea útil? ¿Qué es lo que Dios quiere decirte hoy? Primero, quiero centrarme en los soldados bajo la cruz, aquellos que se sortearon las vestiduras de Cristo mientras Cristo agonizaba colgado en la cruz. Estos soldados representan a las miles de personas que se acercan a la iglesia a repartir, a ver qué pueden obtener de Dios. Se quieren repartir, justamente la túnica, las sandalias, el cinto de Jesús. Por ejemplo, que me dé trabajo, que me dé el milagro que estoy esperando, que me oren, que me bendigan, que me profeticen. Obviamente siempre algo bueno, porque si me profetizan algo malo, entonces no es Dios, así me está retando. Buscando la felicidad, buscando sentirse realizado, cuando se utiliza la estructura de la iglesia para justamente mis frustraciones de afuera, no pude escalar posiciones, las busco acá. Eso también da para otro tema. Buscando el pare de sufrir. Y todo el beneficio propio. ¿Qué puedo obtener yo de Dios? ¿Qué puedo obtener yo de Dios a través de la iglesia? Eso representan los soldados que estaban bajo la cruz. Estaban cerca, pero a la vez estaban lejos. Estaban a centímetros. Estaban quizás a menos de 1 metro
de Jesús, a menos de 1 metro del momento que cambia la historia, y no solo la historia, es un punto de referencia en la eternidad. La muerte y la resurrección de Cristo en ese momento es un punto en la eternidad de inflexión. ¿Sí? Estaban cerca de la cruz, pero estaban lejos de Cristo. Y la cruz la debemos por ahí desmitificar un poco, y espero que me entiendan lo que quiero decir, pero la cruz sin Cristo es un pedazo de madera más. ¿Sí? La cruz sin Cristo simplemente son 2 pedazos de madera cruzados entre sí. Y nada más. La cruz cobra sentido con el paso de Cristo a través de ella. ¿Sí? Y digo paso porque pasó por ahí, no se quedó colgado ahí. Pasó por la cruz. Murió en la cruz, pero resucitó. Ahí cobra sentido para nosotros la cruz justamente. Ahora, si los soldados representan a estas personas, y ojo que muchos de nosotros tenemos a veces esas actitudes como estos soldados de buscar el provecho propio al acercarme a Dios, o muchas veces lo hemos dicho como buscar la mano de Dios en vez de buscar el rostro, buscar el beneficio que puede obtener, y que generalmente pasa que una vez que lo obtienen, no aparecen nunca más. Una vez que se soluciona su problema, nunca más. Es como los 10 leprosos que sanó Jesús. De los 10, solo uno volvió, y los otros 9 obtuvieron la sanidad y se fueron. Ahora Jesús no les quitó la sanidad por eso, pero tiene mucho de similar a lo que estamos hablando hoy. El ladrón representa a esas personas que reconocen su condición, sí, que reconocen que realmente merecen el castigo, pero también reconocen en Jesús a Dios mismo. Reconocen que Jesús es Dios y piden y ruegan justamente por misericordia, como este ladrón pidió, que Dios me tenga en cuenta. De hecho, el ladrón podía haber reconocido a Dios, podía haber reconocido su inocencia, y en vez de pedir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, podría haber dicho, sálvame la vida. Pero ¿qué pasa? Él reconoció su condición y lo que él merecía. El resto se lo dejó a Dios. Acordate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, para el ladrón la cruz es su condena justa. Pero Cristo sigue siendo su objetivo. Para el ladrón, Cristo le dio valor a su vida en el último segundo. Ahora, no importa lo que hiciste, no importa lo que estás haciendo, no importa lo que vas a hacer. Lo importante es si reconoces quién es Cristo. Todo parte desde ahí. Cuando vos reconoces quién es Cristo, que Él te da valor, Él le da valor a tu vida. No te lo da un sistema, no te lo da lo que dicen las personas, no te lo da el sistema en este sentido que valés, depende de cuánto haya en tu billetera, en tu cuenta del banco, qué título o profesión tenés, o tu imagen, qué imagen tenés. Si sos una persona atractiva para lo que exige el sistema, entonces ahí está tu valor. Por encima de otras cosas, por encima del mérito vale más tu imagen muchas veces, y conseguís más por ese lado que por el mérito propio, pero también ese da para otro tema. Ahora la pregunta hoy es: ¿quién sos? ¿Quién sos? ¿Sí? ¿Sos como los soldados que están bajo la cruz? Cerca, pero muy cerca de Cristo, pero su corazón totalmente en otra cosa. ¿O sos como el ladrón que se comió ese casi literalmente y logró el paraíso? ¿O sos como los soldados buscando el beneficio propio, ¿sí?, que podés obtener de Dios? ¿O sos como el ladrón que asumiendo su condición, no disfrazó nada, asumiendo su condición, se acerca a Dios? ¿Sos como los soldados enfocados en lo que la iglesia te puede dar? ¿O como el ladrón que se enfocó en quien lo dio todo? ¿Sos como los soldados que están cerca de la cruz y lejos de Cristo? ¿O sos como el ladrón que estás en la cruz y cerca de Cristo? La diferencia es mucha. El casi ese, la diferencia es abismal. Es tiempo de arriesgar. Al principio hay un link, hablamos de un link de un tema de una banda, Kiosco se llama, Casimira se llama el tema, que refleja muy bien lo que te estoy comentando hoy, y que si no lo escuchaste tenés el link ahí abajo del video en la descripción.
anda al video una vez que termine esto y escucha la letra. Por ahí el estilo es más rock. Yo hice algo similar con un tema de Marcos Vidal, reflexivo tanto en la letra como en la música. Este tema es reflexivo pero más desafiante en su estilo musical. Escúchalo. Habla justamente de los casi. Y es tiempo de arriesgar. Es tiempo de que eliminemos los casi, que podamos vivir como cristianos la fe original, la fe indómita, esa fe no domesticada que se come el mundo, una fe que no deja civilizarse, domesticarse por ningún tipo de sistema ni por ninguna religión. Es tiempo de que cambiemos de perspectiva, que dejemos de ser espectadores de la cruz y seamos protagonistas de nuestra propia historia. Y esto es tu decisión, no es mía ni del que tenés al lado, es una decisión personal, la cual tenés que tener y nadie te obliga, ni siquiera Dios te obliga. Este momento lo puso Dios delante tuyo para que te tomes la decisión correcta en lo posible. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, que tomes la decisión correcta, que elimines ese casi y tomes la decisión correcta, que te arriesgues, que seas valiente y tomes el toro por las astas y decidas correctamente. Te comas el casi, patees lo establecido y te acerques a Dios. De hecho, recordá, todo se trata de decisiones. Recordá a Pilato. Pilato, en esta actitud de lavarse las manos, decidió no decidir y por consecuencia terminó decidiendo mal, habiendo tenido la oportunidad de cambiar la historia. Aunque después podemos discutir que Pilato hizo lo que estaba escrito, sí, está bien, pero en este concepto él estuvo frente a Jesús, estuvo frente a Dios personificado, corporizado en la persona de Jesús. Sin embargo, decidió no decidir y acá estamos. Jesús está arriba, como dice la letra de la canción. Él fue quien vino y entregó todo por vos. Y con esto que te estoy compartiendo, cobra más sentido aún el momento que sigue. Nosotros estábamos hablando de la Cena del Señor. Hoy organizamos y convocamos a la Cena del Señor. Y tenés unos minutitos ahí. Si no preparaste la copa y el pan, andá rápido, buscá una copa, buscá el vaso, buscá pan. Y prepárate. Este momento justamente simboliza lo que estamos hablando hoy, la muerte de Cristo. Y en función de lo que estábamos hablando, hay 3 cosas que tenés que tener en cuenta al momento de tomar la Cena del Señor. Lo primero es reconocer tu condición, reconocer mi condición, quiénes somos como personas. Lo segundo es reconocer quién es Cristo, que en resumen podemos decir concretamente, Cristo es Dios. Cristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo y lo entregó todo por vos y por mí. Entregó su cuerpo simbolizado por el pan, que fue molido. Y molido. Cuando decimos molido es literal, no es una metáfora, no, fue literalmente molido. Y es un hecho histórico. Fue literalmente molido por vos y por mí. De hecho, otro punto que tenés que reconocer es que justamente Él murió en esa cruz inocentemente, cargando la culpa de los 2 ladrones, del que lo desafió y del que reconoció quién era Jesús. La culpa tuya y la culpa mía, todo eso, ese saldo, esa deuda pendiente, la pagó ahí en ese momento. Y ese sacrificio fue único, determinante y necesario para que podamos tener acceso libre a Dios. Y ese acceso libre depende solamente de tu decisión. Es por eso que yo te digo continuamente, vos decidís. Y como te decía recién, rogamos a Dios que tomes la decisión correcta. Entregale tu vida a Dios si aún no lo hiciste. Si le entregaste en algún momento tu vida a Dios y por X motivo te alejaste de Él, hoy es tiempo y Dios pone delante tuyo la opción de acercarte nuevamente a Él, de que dejes esa actitud de soldado debajo de la cruz, buscando el beneficio que me puede dar a mí la iglesia, y tomes la actitud del ladrón, que no le importó más nada que solamente lo que le pidió al Señor. Acordate de mí cuando vengas en tu reino. Lo demás es toda añadidura.
Es un camino que se disfruta, con dificultades y todo, pero contamos con el auxilio continuo de Dios. Ese momento queremos recordar, y con eso en mente te quiero invitar a que tomes el pan, que tomes la copa y participes de la cena del Señor, con tu mente, tu corazón y tu espíritu puesto en esta cena, en este precio que Cristo pagó por vos y por mí. Así que vamos a orar por este momento, vamos a orar por lo que te acabo de compartir, y te recuerdo nuevamente que es un mensaje de parte de Dios. Yo simplemente soy el mensajero, con una gran responsabilidad, me implica una gran responsabilidad, pero ruego a Dios que cada palabra que provino de Él quede en tu mente, en tu corazón y sobre todo en tu espíritu. Oramos. Señor, gracias por este momento, gracias por tu palabra. Gracias por ese sacrificio que hiciste ese día hace más de 2000 años atrás, en el cual pagaste esa deuda de muerte, deuda que tenía que pagar yo y cada uno de nosotros, seres humanos que habitamos hoy y por los que vienen más adelante. Señor, gracias porque realmente ese precio que pagaste me dio acceso a mí y a cada uno de nosotros a Dios, dependiendo solamente de una decisión. Yo te ruego que esta palabra que acabo de entregar quede en el corazón de cada uno de mis hermanos, en su mente, que la recuerden de día y de noche, pero sobre todas las cosas a su espíritu, que realmente puedan masticarlo, puedan trasladarlo y puedan hacerlo vida, puedan decidir correctamente y decidir ser como aquel ladrón, que nadie daba nada, sino solamente se apostaba al castigo y que lo merecía. Pero ahí estamos nosotros también como aquel ladrón y queremos tener esa actitud. Acordate de nosotros cuando vengas en tu reino. Lo que más nos importa es estar cerca tuyo. Sabemos que sos hijo de Dios, sabemos que sos Dios mismo y sabemos que lo único que necesitamos es acercarnos a vos. Es por eso que a través de la cena, lo cual vamos a compartir en este momento, recordando con el pan y con la copa lo que vos hiciste por nosotros, te pedimos que nos ayudes, no solamente a tomar la decisión con fe, creyendo quién sos vos, sino también a permanecer en el tiempo, con fe, porque fe es el inicio, pero también es el proceso. Gracias, y compartimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Allí donde estás, tomás el pan, lo compartís. Y pensá en esto, y tomás la copa y la bebés. Que Dios te bendiga. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre.
transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay